Regresamos aquí en Vital Noticias, siendo las 8:18 de la mañana y seguimos en nuestro segmento de entrevistas y debates. En estos momentos tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Crisolo Cáceres. Él es candidato al Senado Nacional con el número 4 por Fuerza y Libertad. Bienvenido, Crisolo. Sonia, muchísimas gracias por tan gentil invitación. Gracias a ti, bienvenido aquí a Vital Noticias. Y la primera pregunta que estamos haciendo siempre a todos los que entrevistamos para que los ciudadanos puedan conocer un poquito más de su perfil. Tu experiencia en gestión pública, gobernabilidad, si tienes en el sector privado, ¿no? Y cómo es que podrías tú traer de repente algunas herramientas del sector privado hacia el Estado y en la política también. En el sector privado tengo experiencia porque entré por concurso público, apenas me recibí de abogado en la Universidad Católica y he trabajado en el Ministerio de Justicia, he trabajado en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, he trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, he trabajado en el Ministerio de Justicia, he trabajado en el Ministerio de Agricultura, o sea, he estado en todos los ministerios habidos y por haber. ¿Eres abogado? Sí, lo cual me dio una visión amplia de los diversos sectores que conforman el aparato gubernamental. Paralelamente a ello, he ejercido la docencia en distintas universidades, fundé junto con otros ciudadanos bien intencionados la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, que es la asociación más antigua de su tipo vigente en el Perú. Luego fui elegido por inmensa, abrumadora mayoría por organizaciones de consumidores de todo el mundo para formar parte del directorio de Consumers International, que es la Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores, y he estado allí durante los últimos 9 años y he tenido que renunciar para poder postular aquí al Congreso porque no puede haber compatibilidad entre temas políticos y temas de defensa del consumidor. Igualmente en ASPEC, la organización que presido, he pedido licencia para poder postular. Entonces estoy llevando la experiencia del sector público, el sector privado y el sector internacional para ejercitar una buena labor en defensa de los consumidores en el Senado, y eso es lo que quiero hacer, seguir siendo la voz de los consumidores en el Senado, que dicho sea de paso, la voz del consumidor fue el nombre de un programa que conduje durante 12 años consecutivos de lunes a viernes en Radio Nacional y fue el programa top, y nunca, debo decirte, Sonia, había una experiencia similar de un programa de radio dedicado de lunes a viernes en vivo y en directo, recibiendo llamadas de los oyentes a la defensa del consumidor. Es un récord Guinness, lamentablemente no lo tramitamos. Me imagino la fama del programa, porque además los derechos del consumidor acá, la verdad, que son constantemente no respetados, ¿no? Sí. Y yo creo que es necesario que siempre existan como puntos de acción, ¿no? Donde las personas, los ciudadanos puedan ir a hacer sus denuncias, puedan ir a comentar, a reclamar todo lo que a nivel de su calidad de consumidor están viendo que no están respetando sus derechos. Porque ¿verdad? Todos somos consumidores. Finalmente, desde que nacemos hasta que fallecemos, todos somos consumidores. Nosotros realizamos actos de consumo todo el día. Desde que nos levantamos y compramos el pan o el café o la leche para poder desayunar, hasta que nos subimos a una unidad de transporte, hasta que vamos a hacer compras en el supermercado, hasta que contratamos una póliza de seguro o compramos una prenda de ropa, todo es actos de consumo. Entonces el tema es que los consumidores no han sido educados como tales para conocer sus derechos, a pesar de que el Código del Consumidor, vigente hace 15 años y en cuya elaboración contribuimos notablemente, el Código del Consumidor establece, fíjate Sonia, que los consumidores tienen que ser educados como tales desde el colegio. Es la quinta política de Estado. Sin embargo, han pasado 15 años, yo me he reunido con sucesivos ministros de educación, con viceministros, y todos me han dado palmaditas en la espalda diciendo, sí, tienes razón, es un tema importante, ¿no? Hay que hacer que funcione. Esta quinta política de Estado nunca ha funcionado. Entonces, esa es una de las tareas que me llevo al Congreso. Vamos a obligar por mandato de una ley a que se cumpla otra ley. Es una locura, pero hay que hacerlo para que seamos educados como consumidores y evitemos cometer tantos errores, ¿no? O tal vez hacer el trabajo de fiscalización, ¿no? Que desde el Parlamento es una de las funciones primordiales, ¿no es cierto? Tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Ustedes pueden hacer o ejercer su función de fiscalizador y hacer que las leyes se cumplan, porque en el país justamente es lo que está faltando, el cumplimiento de la normativa que ya está regulada, ¿no? Totalmente. A nivel del Código Penal, del derecho del consumidor, en el Código del Consumidor. Y bueno, en la Constitución, ni se diga, ¿no? Porque estamos regulando a nivel constitucional muchos derechos fundamentales que al final no se garantizan, no se ejecutan. Creo que es una gran labor que debería de hacer el Senado o la Cámara de Diputados. Ahora, tu experiencia en el sector político, en el ámbito político, ¿es la primera vez que postulas?
Es la primera vez que postulo porque conozco a Fiorella Molinelli, que es la presidenta de la Alianza Fuerza y Libertad. La conozco hace más de 15 años. Fiorella ha sido objeto de múltiples ataques y ninguno tiene pruebas. Es una persona que ha laborado en varias entidades y organismos públicos reguladores. Ha sido la primera directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi. Desde esa posición impulsó la vigencia del libro de reclamaciones. Es decir, aparte que la conozco y sé de sus calidades profesionales y personales, yo creo que es una buena opción para el Perú y esperemos que los electores el día de la elección sufraguen pensando en el bienestar del país y no dejándose llevar por las encuestas, porque muchas veces las encuestas direccionan de una u otra manera las preferencias de las personas, ¿no? Los electores creen, mira, fulano, sutano y perencejo van en los primeros 3 lugares, mejor voto por alguno de ellos, ¿ya? Pero oye, no es el que quieres, tú quieres a este otro. No, pero es que el voto útil, no desperdiciar el voto, y eso está mal. Nosotros tenemos que votar por aquel candidato, y hay 35 ahora, que se aproxime más o menos a los ideales que tenemos nosotros y no permitir que las encuestas o cualquier otro tipo de estímulo externo pueda manipular nuestra toma de decisión. Entonces, las encuestas son un referente, claro que sí, pero no debe ser lo que decida. Lo que sí no podemos hacer de ninguna manera es votar blanco o votar nulo, porque esos votos blancos o nulos favorecen a los partidos que están actualmente en el poder. Respecto al tema de los derechos del consumidor, ya que tienes el expertise en esto, ¿no es cierto? Desde el Senado, lo que ustedes tendrían como función es revisar las iniciativas legislativas de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Me imagino que ya con los diputados los candidatos a diputados que se están presentando por tu partido han conciliado en estos temas de los derechos del consumidor. ¿Cómo ves tú la función que está teniendo Indecopi? Porque, claro, hay demasiada controversia también con sus funciones, que no se está realizando una función adecuada, eficiente, como cuando recién se creó. Claro, lo que pasa es que el Indecopi es una institución importante, pero creo que debería actualizarse con mayor celeridad a los tiempos actuales. El Indecopi es una entidad, una de cuyas funciones, porque tiene varias funciones, el Indecopi está dividido en comisiones, tiene una comisión antidumping, tiene una comisión de competencia leal, una comisión de competencia desleal, una comisión de derecho de autor, en fin, tiene una serie, y una de las atribuciones que tiene es defensa del consumidor, una de las 7 u 8 atribuciones. Pero por la que se hizo un poco más conocido. Por la que se creó, ¿no? Exactamente. El Indecopi se ha hecho más conocido. Pero fíjate que ni en las siglas dice la palabra consumidora, porque Indecopi significa Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. No dice consumidor. No dice consumidor. Entonces, ni siquiera en el nombre te está reflejando, sino que la función de protección al consumidor fue añadida prácticamente al final, cuando ya se estaba preparando el decreto ley que creó el Indecopi. Pero bueno, ¿qué es lo que yo pienso que se debería hacer? Yo creo que se debería estructurar el sistema de protección al consumidor para, por ejemplo, y esa es una de las propuestas legislativas que tengo, hacer que cuando un consumidor presente una denuncia ante el Indecopi y la empresa denunciada sea multada, un porcentaje de la multa vaya al bolsillo del consumidor. Porque no es posible que un consumidor litigue en el Indecopi 2 años, luego la empresa perdedora lleve el caso al Poder Judicial 2 a 3 años más y luego cuando regrese al expediente del Poder Judicial al Indecopi le den 2 palmaditas en la espalda al consumidor y no haya ganado nada. Y ese consumidor ha pagado la tasa, ha contratado abogado, ha hecho muchas cosas. Entonces una de las iniciativas que llevo es esa, que un porcentaje de la multa vaya a la economía de los consumidores. De esa manera además se promueve que los consumidores denuncien más y además se promueve que las empresas hagan mejor su trabajo. Es decir, que las empresas vulneren menos los derechos de los consumidores porque saben de que como va a haber mayor posibilidad de que los consumidores accionen, entonces ellos van a estar más expuestos y se van a cuidar más. Para eso tendrías que también pensar en la reestructuración, como bien dices, del Indecopi, ¿no? Hacerle un diagnóstico qué está pasando, porque como habíamos comentado, no está funcionando como funcionó cuando recién se creó, ¿no? Y además... El mercado ha crecido. ¿Te imaginas el mercado cuánto ha crecido? Más de 30 años, Sonia. Exacto. Entonces, el mercado cuando se creó el Indecopi, la lógica cuando se creó el Indecopi era otra, pues estamos en el siglo XXI, entonces yo creo que dicha entidad tiene que ser reexaminada. Exacto, y además, si es que nos ponemos a pensar por qué es que se hizo tan conocido por el ámbito de los derechos del consumidor, o la defensa de los derechos del consumidor, es porque hay un gran sector de los ciudadanos que constantemente se les están vulnerando sus derechos de consumidor. Entonces, es una necesidad, al parecer, fuerte, ¿no? Que
necesita el amparo, la garantización de parte del Estado a través de un órgano, ¿no? Y cuando se crea Indecopi lo hace muy bien al inicio y después se va cayendo en el tema de derechos del consumidor. Ahora, las cláusulas generales de contratación. Antes de eso, por eso es otra de las propuestas legales que llevo, es la municipalización de la defensa del consumidor. Es decir, ¿cuál es la autoridad más cercana a los ciudadanos? La municipalidad, ¿verdad? Sí, claro. Es la autoridad más cercana. Como que el contacto más directo. Claro, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes un problema como consumidor, ¿cuál es la autoridad a la que tienes que acudir? Indecopi. Indecopi tiene presencia solo en las capitales de los 24 departamentos. Pero si tú en cada municipio, incluyendo el más recóndito de los caseríos, tienes la posibilidad de accionar en defensa del consumidor, entonces los consumidores no tendrían que moverse y el costo de transacción se reduciría ostensiblemente. Entonces, crear una oficina utilizando los recursos ya existentes, crear una oficina de defensa del consumidor que oriente, sirva de mediador, etcétera, sería algo que se viene trabajando y discutiendo, además, hace por lo menos que yo sepa 10 a 15 años y que por razones que desconozco no se aprueba. Yo me comprometo a desempolvar esos proyectos que existen y promover que los consumidores no tengan que salir de su distrito para poder hacer valer sus derechos. Perfecto. Tu mensaje final en menos de un minuto porque nos vamos a ir ya a franja, por favor. Mi mensaje electoral es: soy Crisólogo Cáceres, el defensor de los consumidores. Desde ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, hemos librado incontables batallas para defender vuestros derechos a lo largo de los últimos 32 años. Entonces, yo les pido que voten por mí para que yo sea la voz de los consumidores en el Congreso. Logramos que el pasaporte baje de precio de $60 a 30 soles. Logramos que usted pueda ingresar alimentos comprados fuera del cine al cine y hemos logrado también que muchos componentes tóxicos de los alimentos sean revelados. Ya no puedo decir más porque la productora está que me hace gestos feos. Mira, qué mala que es esta chica. Yo pensaba que era más buena. A mí me estresa todos los días, la verdad. Sí. Bueno, muchas gracias, Crisólogo Cáceres, candidato al Senado Nacional con el número 4 por Fuerza y Libertad. Gracias, buenos días. Gracias. Nos vamos a...